corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Un saludo afectuoso para ti en esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, por participar con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Y esperamos que hayas pasado una media semana con la bendición de Dios hasta aquí y que el Señor continúe contigo y con tu familia. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa de esta hora. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por el privilegio de formar parte de una gran familia espiritual, de aquellos que se han encontrado con Cristo Jesús y lo han aceptado como Redentor, como Salvador, y han visto sus vidas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. En este momento imploramos que ese mismo Espíritu que nos transforma, que pueda también revelarnos tu verdad. Lo pedimos por la preciosa sangre de Jesús. Amén. Nuestro estudio de esta noche es el milagro de la harina y el aceite. Y vamos a aprender algo maravilloso al meditar en la palabra de Dios. Esta mujer vio morir a su esposo y ahora veía cómo todo se moría a su alrededor, incluyendo los animales, y la vegetación iba deteriorándose a su alrededor. No había llovido por varios meses en Palestina y no había caído ni rocío sobre la tierra. Imaginan ustedes, los lechos de los arroyos parecían caminos polvorientos. Cuando leo este relato me acuerdo del libro Las Tierras Flacas de Agustín Yáñez, el escritor mexicano. Describe el sufrimiento del pueblo mexicano cuando hay sequía. El cielo sin nubes y el aire sofocante parecían presagiar más muerte y mayor desolación.
Las flores del campo se habían marchitado, el pasto se había secado por completo, los árboles eran espectros sin hojas, las bestias del campo se movían como esqueletos ambulantes y las cabras balaban tristemente. ¡Qué escena la que encontramos en la palabra de Dios! La viuda miraba cada día el cielo sin nubes, esperando contra las evidencias que cayese lluvia de un cielo sin nubes. La comida escaseaba y la mujer con previsión había racionado la harina y el aceite, esperando que le alcanzara hasta el fin de la sequía, pero esta sequía seguía extendiéndose. Ella partía el panecillo diario en forma desigual a fin de alimentar a su hijo que estaba en edad de desarrollo. Al verlo tan delgado y sin energía, estaba temerosa por el futuro de su hijo y el sombrío presentimiento de que ambos morirían de inanición le sobrecogía. Al prolongarse la sequía, su sacrificio y su juicioso plan de racionamiento alimentario parecían inútiles. Solo le quedaba lo suficiente para una comida final. ¿Cómo será esa experiencia de saber que uno tiene delante su última comida, o por lo menos lo que cree que será su última comida? La viuda salió de la aldea de Sarepta bajo el sol calcinante que quemaba la piel a fin de buscar leña para su última comida. Nosotros necesitamos ver algunos antecedentes en relación a esta historia para entenderla mejor. Bajo el gobierno del inicuo rey Acab, la nación de Israel había caído en la idolatría. La adoración a Baal era la religión oficial. Dios había desafiado dramáticamente a Baal, el dios de las tormentas, irónicamente, declarando por medio de su profeta Elías que no habría más rocío ni lluvia sino por su palabra, según el libro de Primero de Reyes 17:1. Elías se había escondido junto al arroyo de Kerit, mientras la tierra de Israel se marchitaba bajo la devastadora sequía. Los cuervos llevaban pan y carne a Elías para que se alimentara. El arroyo de Kerit finalmente se secó y Dios ordenó al profeta a ir a Sarepta, según el libro de Primero de Reyes 17:1 al 9. En esa sección encontramos los detalles. Sarepta estaba ubicada sobre la costa del mar Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. Así que estamos hablando del territorio de Fenicia. Y de allí había venido la terrible reina Jezabel, la esposa de Acab. Uno de los importantes dioses nacionales de Fenicia era Baal. Y Jezabel, la esposa del rey Acab, adoraba a Baal. Y por lo tanto importó esa adoración y fomentó la adoración de Baal en medio del pueblo de Israel. Allí en el mismo centro de la adoración a Baal, Dios hizo conocer su presencia y su poder. Dios usa la necesidad del profeta para enviar su bendición a una mujer en la lejana Sarepta. Como cristianos sufrimos y sentimos dolor y necesitamos obtener el consuelo de Dios cuando estamos en medio de las crisis de la vida, pero también debiéramos estar atentos para ayudar a otros que no profesan la fe que nosotros tenemos. Y tenemos una gran deuda con aquellos que no conocen a Dios y no tienen la luz que nosotros hemos recibido. Fatigado, sofocado, polvoriento, sediento, Elías llegó a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, según el relato de Primero de Reyes 17, 10 y 11, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Todavía estaba cerca de la puerta, no se había ido muy lejos. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo a ella para traérsela,
él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Indudablemente, la mujer estaba débil y enflaquecida debido a la escasez de alimentos. La viuda, que está juntando leña a fin de hacer su última comida para ella y para su hijo, reconoció de inmediato a Elías como un creyente en Jehová Dios. El texto no dice de qué modo, pero algo le hizo saber a ella que Elías adoraba a Dios. Según 1 de Reyes 17:12, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en mi tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba y la escasa provisión parecía estar cerca de agotarse. La llegada de Elías en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida y la de su hijo, probó severamente la fe de ella en el poder del Dios viviente. Pero aún en su extrema necesidad, reveló su fe haciendo la decisión de atender la petición del forastero, que le estaba solicitando compartir su último bocado. Ella parece un instrumento inusual de Dios. Es viuda, no es israelita. El pueblo de Israel tenía provisión para las viudas, como no lo tenían los otros pueblos. No tiene posición social esta mujer. No tiene influencia ni poder. Ella misma está a punto de morir de hambre, pero decide alimentar al siervo de Dios. La historia de esta viuda es un ejemplo para nosotros de cómo la fe en Dios puede sostenernos en situaciones de crisis, y necesitamos esa fe, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo. ¿Sabes lo que es quedarse sin un centavo, teniendo la responsabilidad de alimentar a una familia, especialmente cuando hay niños pequeños? ¿Qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias? ¿Recuerdas buscar monedas en la casa, en los rincones, debajo de los tapetes del auto, entre los juguetes de los niños? Sorprendente es la estrategia divina de usar a esta viuda pobre para alimentar a su profeta. Dios no nos ha escogido por ser fuertes, sino a pesar de nuestra debilidad, de acuerdo a 2 Corintios 12:9. Dios no nos ha llamado por nuestras riquezas, sino a pesar de nuestra pobreza. Las viudas eran personajes secundarios en el mundo bíblico. Si no tenían hijos que se ocuparan de ellas, eran víctimas fáciles de estafas y abusos. Y vemos varios relatos respecto a esto en las Escrituras. Tenían pocos recursos legales. Estas mujeres sufrían más todavía en tiempos de escasez y peor en tiempos de largas sequías. Cada familia luchaba por sobrevivir y no había limosnas para las pobres viudas. El profeta, sin embargo, le pide a esta mujer que lo alimente. Desde la perspectiva humana, la viuda no es una buena candidata para asistir y alimentar al siervo de Dios. Y la provisión que le queda es solo un puñado de harina y un poco de aceite antes de entregarse a una agonía lenta y la muerte. Dios no está restringido por las limitaciones humanas. En toda esta historia es claro que Dios está en control de las circunstancias, algo muy importante en el contexto más amplio del ministerio de Elías en la gran batalla entre Jehová y Baal, y por qué no decir entre Cristo y Satanás.
Y algo muy importante en medio de la crisis provocada por el COVID-19. No, no son los gobernantes del mundo los que tienen el control de los eventos. Es Dios. Los políticos, los gobernantes pueden jactarse de tener el control del mundo. Algunos creen en las teorías de conspiración de que ellos tienen el control y mueven todos los botones que manejan la historia de este mundo. Pero al final la palabra de Dios nos revela que Dios está vigilando lo que acontece aquí. Dios declaró a través del profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. El Dios que tiene el control del universo y de la historia, de lo que pasa en este mundo, tiene pensamientos de paz para ti. Dios tiene pensamientos de paz para tu familia, para mí y para todos los que ponen su confianza en Él, como lo puso esta mujer. Puso su fe en Dios y en su providencia. Según 1 de Reyes 17, 13 y 14, Elías le dijo a la viuda: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Me deja pensando estos versículos, porque el profeta le está pidiendo que lo atienda a él, como que contradice la cortesía que nosotros conocemos, ¿verdad? A la mayoría de nosotros nos sería más apropiado ofrecer algo en estas circunstancias, en vez de pedirlo egoístamente para nosotros. El profeta no solo le pide a una persona que tiene muy poco para dar, pero también pide que le den prioridad. ¿Alguna vez se ha acercado a ti un mendigo diciéndote: por favor, señor, señora, deme algo de dinero, porque estoy hambriento, no he comido? Desde ayer he pasado hambre. Entonces usted le ha respondido: casualmente traigo pan en mi auto que puedo compartir contigo. Entonces aquella persona le grita enojada: no, no quiero pan, yo necesito dinero. A este tipo de personas muchos le llaman, con acierto, mendigo y con garrote, porque hacen un pedido y todavía ponen condiciones. Y aquí encontramos una situación donde el profeta de Dios le pide a la viuda no solamente que le alimente, sino que le dé prioridad. Elías estaba pidiendo un favor, poniendo condiciones, pero en representación de Dios. Dios quería bendecir a esta mujer y su fe estaba siendo probada. Al pedirle su última porción de pan, el profeta le estaba invitando a esta mujer a vivir una experiencia de fe, a entregar a Dios todo lo que ella tenía. Esto nos hace pensar en la viuda de los evangelios que dio 2 blancas, 2 moneditas, que era lo último que le quedaba. Jesús reconoció la generosidad, el desprendimiento de esta mujer con las palabras: todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y estaba revelando cómo es que Dios considera esa devoción, entrega del corazón primero y después de lo que ha recibido de Dios mismo. Cuando damos a Dios todo lo que tenemos,
siempre ganamos. La mujer tenía harina y aceite para una sola comida. Al alimentar al profeta, primero, ella caminó por fe. Su fe prevaleció. Confió en lo que no podía ver ni comprender. No pidió explicaciones de cómo se volvería a llenar su recipiente de harina, ni su vasija de aceite. ¿Acaso la fe no es confiar en un Dios que no podemos ver y en sus promesas que no comprendemos completamente? La fe es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que cuando usted tiene fe, tiene seguridad de que Dios va a honrar su oración. La fe es también la convicción de lo que no se ve. Según Hebreos 11:1. Usted está convencido, tú estás convencido de que Dios va a atender tu súplica. Nos quedamos maravillados y asombrados con la historia de la viuda de Sarepta. Habiendo vivido en un ambiente de prácticas religiosas degradante, permitió que Dios la usara. El sábado hablamos de cómo la influencia de los fenicios llevó degradación e inmoralidad y servicios corruptos a la ciudad de Corinto. Y aquí tenemos una mujer fenicia influenciada por la inmoralidad de su cultura. Ella, sin embargo, respondió con fe. De acuerdo al libro Profetas y Reyes, esa mujer no era israelita, nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios, pero creía en el verdadero Dios. Y pensamos que esto está razonable en relación a que ella conoció quién era el que venía, o al menos pensó que era un siervo de Dios, y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda, de modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. La viuda decidió confiar en Dios. Aceptó al pie de la letra su palabra. Al ir a su casa, miró la tinaja con harina, como le había dicho ella a Elías. Había solo un puñado de harina en el fondo de la misma. La juntó en un montoncito, después se acercó a la vasija con aceite, la inclinó, vertió las últimas gotas de aceite sobre la harina y se puso a preparar la masa, pensando que era la última porción que le quedaba. Y era la última porción que le quedaba. Después de mezclar el aceite y la harina para hacer la masa, encendió el fuego. En ese momento, tal vez su hijo vino corriendo en su búsqueda y nos podemos imaginar lo que pasó, el diálogo que tuvieron. Mamá, tengo hambre. Esa tortilla es para mí, ¿verdad? No, querido, es para el hombre de Dios, que después de recorrer un camino largo, ha venido hambriento y nos está acompañando en este día. Mamá, pero yo tengo hambre. Lo sé, querido, pero Él me ha prometido que Dios no nos dejará morir de hambre. Ardió el fuego, la tortilla fue colocada sobre los ladrillos calientes, comenzó a dorarse y pronto el aroma inundó la casa. Repentinamente se oyó un clamor del muchacho. Mamá, yo pensé que tú habías dicho que no había más harina en la tinaja, pero ¡ay! Mira, mamá, acércate. Saqué harina del cántaro. Mira, mamá, es harina fresca. La tinaja está llena. La viuda pobre miró en la tinaja y era verdad. Había suficiente harina para muchas comidas.
más de lo que había tenido ella por muchos días. Miró la vasija de aceite, la quiso inclinar y se dio cuenta que estaba completamente llena. Casi se le derrama el aceite. Era demasiado maravilloso. El gozo llenó el corazón de esta mujer. El niño se alegró y me imagino que el profeta solamente estaba observando los acontecimientos. Cuando Dios pruebe tu fe, pidiéndote que camines en la oscuridad, recuerda la historia de esta pobre mujer piadosa y el gran milagro que Dios en su favor obró, pero también en favor de su hijo. Recuerda, si estás pasando por un tiempo difícil ahora mismo, que Dios puede hacer estos milagros para ti. Si hay escasez de sustento, Dios puede proveerte de su abundancia. Entonces ella, de acuerdo a 1 de Reyes 17:15, se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora, piensa en el momento en que Elías, la viuda y su hijo están comiendo alegremente, dando gracias a Dios por el maravilloso milagro de multiplicar la harina y el aceite. Según 1 de Reyes 17:16 ahora, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios se cumple. Dios cumple sus promesas para sus hijos. Después de esto, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Estamos ya en 1 Reyes capítulo 17. Por un tiempo, tanto la viuda como Elías vivieron viendo un milagro constante, diario, el suministro de la harina y aceite que debiera haberles ayudado a mantener firme su fe. Y ahora, con algo tan dramático, la fe fue puesta en prueba. Con gran dolor, la mujer se acercó a Elías y le dijo: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Está responsabilizando al profeta por la muerte de su hijo. Ambos, la viuda y Elías, responsabilizaban a Dios por la muerte del muchacho. Noten lo que dice él, el profeta. 1 de Reyes 17:19, para los que acostumbran tener su Biblia a la mano mientras escuchan los mensajes. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Nosotros también podemos haber tenido una experiencia increíble con Dios, algo que nos haya marcado y nos haya transformado de manera poderosa, solo para que cuando llegan las pruebas nos preguntemos otra vez si Dios está atento a lo que nos pasa. Porque tenemos dolor, tenemos sufrimiento, tenemos tristeza. El nombre Sarepta significa lugar donde se derriten los metales. Los creyentes necesitamos pasar por Sarepta, el lugar para ser derretidos, ser moldeados y transformados a la imagen de Dios. No nos sorprendamos de la prueba, dice el apóstol San Pablo, como si una cosa extraña nos estuviera pasando. Quizás estamos entrando en un proceso maravilloso en el cual veremos crecer nuestra fe. Elías tenía una relación muy íntima con Dios. Cuando clama a Dios le llama Dios mío, de acuerdo al relato bíblico.
según Primero de Reyes 17, 21 y 22, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, esto es el espíritu, de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y él revivió. Elías mismo está emocionado por el resultado. Mira, tu hijo vive. Probablemente le gritó a la viuda desde la habitación. Además de lo que este incidente hizo por la fe de la mujer, seguramente también fortaleció a Elías. Recuerden que el apóstol Santiago escribió que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. A veces estaba en la cumbre de la montaña, pero también descendía al valle del desánimo. La respuesta de la viuda al milagro es una declaración de fe. Ella ahora sabe que el Dios de Israel es capaz de mantener la vida y darla. Su fe es revelada en las palabras: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Jesús declaró en relación a esta historia, y es importante tomar en cuenta que Jesús menciona esta historia porque está corroborando la veracidad de los hechos. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. San Lucas 4, 24 al 26. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, Él puede usarnos como usó a esta viuda y bendecirnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede obrar grandes milagros en tu vida. Dios puede hacer maravillas para ti. Dios quiere bendecirte hoy, pero recuerda que el mayor milagro es que Él cambie tu corazón y que tú puedas aceptar a Jesús como tu Redentor, como tu Salvador. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario en tu lugar, para que tú seas reconocido justo delante de Dios y seas llamado hijo de Dios y tengas derecho a la vida eterna. Que el Señor te bendiga en esta hora. Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias por la bendición que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y amor has trazado un maravilloso plan de salvación. Pero mientras estamos en este mundo tenemos la garantía de que tú también estás con cada uno de nosotros para bendecirnos, para protegernos, para cuidarnos. Y gracias, Señor, por los milagros que encontramos en tu palabra y en particular por este milagro que ocurrió en el hogar de esta viuda, donde no faltó la harina y el aceite mientras fue necesario, mientras duró la sequía. Rogamos que de la misma manera para cualquier persona que esté pasando por circunstancias difíciles, tú puedas proveerle todo lo que necesita. Rogamos que tu paz permanezca en nuestro corazón en este momento. Por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Que el Señor sea con cada uno. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvé,
maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre